palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra Viva, una iglesia para vivir. Vamos a ver hoy al respecto de un tema nuevo que va a tener secuencia, se llama las 7 columnas. Te invito a abrir la Biblia en Proverbios capítulo 9, el verso 1. Este tema le hemos titulado las 7 columnas. Veremos la primera parte, que es el saber vivir, el adquirir sabiduría, saber vivir. Dice Proverbios capítulo 9, verso 1: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Nuestro país es muy rico en refranes y dichos populares. Tenemos una cultura que resume en sentencias breves la historia, el conocimiento, la sabiduría, la experiencia de miles de años mediante refranes, mediante dichos populares, mediante sentencias o adagios. Y de esa forma se puede decir mucho en frases cortitas, en palabras sencillas. Y somos enriquecidos mediante los dichos. Yo tuve un padre que recuerdo en mi infancia que él solía hablar mucho con los dichos, así que me sé muchos. Y bueno, cada frase, cada dicho, por ejemplo, si habla el que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija, ¿verdad? Entonces significa que si te juntas con una persona que está bajo la cobertura de una persona que tiene cierta influencia, cierta autoridad, te va a beneficiar, te va a bendecir. Es decir, cada dicho te permite una sabiduría encapsulada de miles de años que te puede acrecentar tu vivir y darte, valga la redundancia, una vida mejor. Los proverbios escritos en la Biblia, este libro de proverbios, tiene esas características, tiene la facilidad de transmitirte la sabiduría, ya no solo de una cultura nacional como es Israel, o proverbios como sería, o dichos como sería México, sino que te habla de la sabiduría de Dios para vivir en este mundo. El que domina el libro de proverbios puede dominar el arte de vivir en todas las esferas de su vida. Proverbios te enseña cómo llevar un negocio, cómo ahorrar, cómo administrar, cómo prosperar, cómo invertir. Proverbios te enseña cómo tener una buena familia, cómo educar hijos, cómo tener un buen matrimonio, cómo llevarte bien, cómo tener una relación adecuada con la suegra. O sea, Proverbios te enseña toda clase de cosas. Proverbios te enseña al respecto de cómo puedes tener un cuerpo saludable, cómo puedes no enfermarte con tanta frecuencia, alargar la vida, tener más años de vida, que si estaba programado a 70, podías alcanzar 75, 80 años. Proverbios te enseña principios que alargan la vida. Proverbios te puede enseñar cómo tener un buen ministerio, servir a Dios, tener una vida de influencia en este mundo. Es decir, Proverbios es una riqueza maravillosa de enseñanza. Le fue dado por medio de un don y del estudio a un hombre llamado Salomón, el segundo rey, el tercer rey de Israel. Y Salomón, a quien se le concedió este don y que Dios dijo que no habría otro rey antes de él ni después de él tan sabio como Salomón, este hombre tenía la facilidad de escribir y de enseñar todas estas cosas. Desafortunadamente no las vivió, él solamente las enseñaba, como dicen por ahí, ¿verdad? Candil de la calle y oscuridad de su casa. O sea, el hombre tenía la habilidad de enseñarle a otros cómo vivir, pero no lo practicaba. Nada más imagínate, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. O sea, era sabio para enseñar, escribió cantares y habló de monogamia, y luego tuvo 1000 mujeres. O sea, era sabio para enseñar, pero era muy malo para vivir, tuvo 1000 suegras. Entonces, o sea, el hombre, imagínate. Sí, por ahí dicen también otro adagio, que las suegras hay que admirarlas como las estrellas de lejos. Entonces, o sea, en fin, el punto es que Salomón tenía la habilidad de adquirir sabiduría y enseñarla, pero no obedeció vivirla. Y era así como hágase la voluntad de Dios en la milpa de mi compadre, ¿verdad? Pero en él no.
Y él no practicaba, y él no hacía las cosas, y él no vivió. Y esto le trajo como consecuencia construir templos a otros dioses. Y terminó rompiendo el reino, si no en sus días, por amor a su padre David. Dios sí le quita a su hijo el reino, dividiéndolo entre dos, reino del norte, reino del sur, dejándole solo la tribu de Judá y media tribu de Benjamín. Entonces, desafortunadamente, este hombre era solo apariencia nada más. Como dicen la junta en el pueblo, en la ciudad donde yo nací, que era burro teñido cuando llueve, está perdido, ¿verdad? Dice por ahí. Así que así era este hombre a pura apariencia, nada más traía el puro, el aparentar ser un hombre sabio, el aparentar ser una persona correcta, el aparentar ser una persona que hacía la voluntad de Dios, ¿verdad? Como dicen también por ahí, que el caballo grande aunque no ande, así era él. O sea, él era pura apariencia, hablaba, enseñaba, pero no vivía. Hoy no quiero enseñarte sobre proverbios para inflar la cabeza, sino para enseñar a vivir, para que lo pongamos en práctica y tengamos una buena y una gloriosa vida. ¿Sí entendemos esto, verdad? Que nuestra vida sea excelente, que nuestra vida sea realmente buena y de esa forma podamos disfrutar la vida conforme al Señor. Ahora, los proverbios nos van a ayudar a separar la luz de las tinieblas, a entender lo que es de Dios de lo que no es, a tener un espejo ante nosotros para que podamos ver cómo está nuestra condición, ¿verdad? Aunque dicen que ningún jorobado se ve su propia joroba, pero trataremos de vernos en la palabra para cambiar, para transformarnos, para ser diferentes. Y Dios nos va a ayudar a ser conforme a su imagen y a su semejanza. Es un espejo las Escrituras. Ahora, dice el pasaje que leímos al principio: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Esto nos habla de varias cosas importantísimas. Vamos a estar viendo sobre estas 7 columnas en una serie de mensajes. La primera de ellas es esta: saber vivir, adquirir sabiduría, conocimiento de Dios, inteligencia para vivir correctamente, ¿sí? En segundo lugar, estaremos viendo sobre cómo edificar una familia, saber edificar una familia correctamente. Soy un hombre bendecido que tiene una buena familia, que Dios me ha concedido el ver el fruto de Dios en mi casa y el resultado de aplicar la palabra de Dios. No es que, los hijos que me tocaron son buenísimos, la esposa que me tocó, no, si no la saqué en chiclera, yo la escogí. Entonces, pero uno va formando, ¿verdad? Uno va aplicando los principios de Dios. Quiera Dios, alguno dice, es que usted no sabe la mujer que me tocó. No le tocó, usted le estuvo rogando y le mandó flores y le invitó a salir. Y cuando la conoció al principio sonreía, ahora la pobre mujer tiene flechas hacia el suelo, ¿verdad? Tiene el rostro amargo, línea de expresión caída, ¿verdad? Porque le ha dado una mala vida. No ha tenido habilidad para tratarla. Necesitamos aprender cómo llevar una familia. La tercera columna que veremos es saber administrar, es decir, aprender sobre finanzas, sobre trabajo, sobre inversión. Si te quieres hacer rico, la Biblia te dice cómo. Si quieres aprovechar bien la economía, la Biblia te dice cómo. No es complicado, son principios nada más que puedes aplicar. Cualquiera puede aprender. Para que digan por ahí, ¿verdad? Tonto, pero con zapatos nuevos. Entonces, cualquiera aprende si aplica los principios de la palabra de Dios. ¿Sí estamos entendidos, verdad, hermanos? Muy bien, entonces, en cuarto lugar, aprenderemos a vivir como una persona santa, como una persona temerosa de Dios. ¿Por qué es bueno ser santo? ¿En qué beneficia la santidad? ¿Qué bendición o privilegio tiene la santidad? De manera natural en este mundo, ¿cómo te adquiere prosperidad la santidad? El hacer las cosas con limpieza.